Hola nuevamente, les habla el abogado Carlos Monroy. Es para mí un gusto poder estar compartiendo con ustedes mi canal, Abogado Carlos Monroy, en la plataforma de YouTube. Les recuerdo que cada estudio que usted está tomando es con la idea de que pueda ser edificado, pueda ser bendecido y pueda tener una amplia idea y una dirección de Dios para su vida diaria. Esa es la finalidad, que usted pueda, a través de estos estudios, mantenerse en una vida sana espiritualmente y algún día, que Dios lo decida así, ir delante de la presencia de Dios, sabiendo que su actuar fue una decisión de amar a Dios con todo su corazón, de servirle a Dios y de hacer su voluntad día con día. Pues bien, lo que yo estoy haciendo es compartir la palabra en una plataforma que llega hasta los más recónditos lugares en donde una plataforma se pueda hacer llegar. Por lo tanto, yo le invito para que usted se pueda unir conmigo a llevar a cabo el trabajo de evangelismo. Esto es, usted se puede unir con nosotros. Lo único que tiene que hacer es dar clic a me gusta y dar clic a suscribirse. Yo le pido que nos apoye. Nos hacen falta suscriptores. Estamos bastante bajos de suscriptores, no así en vistas que hemos tenido. Tenemos aproximadamente una cantidad considerable de vistas, pero suscriptores está en una cuenta baja. Por lo tanto, yo le invito para que usted se una. Cuando usted haga esto, usted se está involucrando para llevar a cabo el trabajo del evangelismo, porque se está uniendo con nosotros a que este video, o todos los que ya se han presentado, el algoritmo, al recibir vistas y al recibir suscriptores, se aumenta su visualización en la plataforma. Por eso, esto resultará que más gente lo vea y más gente que necesita de Dios pueda también escuchar la palabra de Dios. Yo le invito para que usted lo haga. Yo le invito para que usted siga adelante con nosotros y le agradezco. Siga en su iglesia, siga apoyando a sus líderes. Yo no vengo a quitarle a nadie ningún liderazgo. Yo estoy compartiendo la palabra de Dios y todo aquel que está dentro de una congregación, manténgase, únase, lleve a cabo la estrategia que hay en su iglesia para evangelizar. Pero también le invito, porque no está negado, que usted pueda apoyar, ya sea dando clic, ya sea suscribiéndose, o si así lo quisiera también, si Dios pusiera en su corazón, dar una ofrenda para este ministerio o una aportación. Recuerde, cuando usted da a Dios, Dios le bendecirá. Dios no necesita riquezas. Los que necesitamos dinero somos los que estamos aquí en la tierra. Todo este sistema mundial se mueve a través de una monetización que hay. No se puede ir a la tienda si no se lleva dinero para comprar. No se pueden adquirir productos si no se paga el precio por ellos. Queremos abrir una cuenta en un banco, no es ir y decirlo simplemente, sino llevar dinero y depositarlo. Queremos hacer una transacción de alguna compra-venta de una casa, de un automóvil, queremos hacer una donación en dinero, pues precisamente todo esto es un sistema que se maneja monetariamente. Dios no necesita dinero, pero nosotros para llevar a cabo el trabajo de evangelismo sí lo necesitamos. Necesitamos equipos nuevos, necesitamos micrófonos nuevos, necesitamos audífonos nuevos, necesitamos también que lo que dé también pueda ser canalizado para gente
que puede estar en circunstancias o recursos económicos bajos y que nosotros podamos llevarles un pequeño de lo que Dios le ha dado a usted y me ha podido a lo mejor dar a mí para llevárselos a ellos. Y de esta manera también abrir una puerta y poder presentarles que su salvación y su camino para encontrar una mejor novedad de vida se encuentra en Jesús. Por lo tanto, yo le invito para que se una. También le comunico que dentro de poco, en los videos usted está viendo Citibanamex. Dentro de poco, Citibanamex dejará de funcionar. No estoy hablando mañana ni pasado mañana, todavía falta varios meses. Inclusive probablemente estamos hablando de aquí a un año, pero yo le aviso que la cuenta de Citibanamex tarde o temprano dejará de aparecer para aparecer otro número de cuenta al cual usted pueda hacer depósitos. Pero desde ahorita le aviso que usted tenga presente esto. Por mi parte, yo les agradezco las visualizaciones, que usted me siga y que usted esté creciendo espiritualmente. Por otro lado, pues si no hay más, empecemos con el estudio. Estamos hablando de personajes bíblicos. En este caso estamos con Moisés, estamos en la tercera parte. La primera parte fue su nacimiento y su llamamiento, la segunda parte cómo en un momento dado Moisés estuvo a punto de perder la vida, y esta tercera parte es cómo es que estamos considerando la autoridad que Dios puso en Moisés. Les agradezco y nos vemos la siguiente ocasión. Bendiciones. Nunca había levantado la mirada desde aquí. Mi amigo Alberto estaba en un campo de golf donde había jugado muchas ocasiones. De repente exclamó a sus compañeros de juego: «¡Miren, qué espectáculo tan hermoso!». Allí, extendiéndose sobre las doradas dunas arenosas, se abría una maravillosa vista del lago Michigan, con sus brillantes aguas azules en un esplendor del verano. En aquel agujero, desde donde se encontraba, Alberto siempre había estado preocupado por algún problema del juego de golf. El golpe a aplicar, o cuán suave debería ser el golpe para echar la bola dentro del hoyo. Sus ojos siempre habían estado concentrados hacia el suelo, y su exclamación fue: «Nunca antes había levantado la mirada desde aquí». Sus palabras me hicieron pensar en las personas a las que Isaías estaba hablando con previsión profética. Ellos estarían en el exilio en Babilonia, lejos de su patria, en una situación precaria. El profeta les apremia a mirar hacia arriba, a levantar sus ojos hacia las alturas y a recordar la majestad y la fidelidad de Dios. Esta es una buena observación que aplicaría para nosotros. A veces nos envolvemos tanto en una dificultad o quedamos tan abrumados ante una situación que perdemos la perspectiva de Dios. Nos encontramos en problemas que absorben nuestros intereses y limitan nuestra visión. Puede suceder en nuestro trabajo o ante una persona difícil, o podría ser en la cama de un hospital. Nos sentimos desalentados y debilitados. Si es así, tenemos que mirar arriba, levantar nuestro rostro y ver la grandeza y el poder de nuestro suficiente Dios. Que no se diga de nosotros: «Nunca levanté la mirada desde aquí». Esto nos lleva a un pensamiento. Algunas personas ven más de Dios en un paseo alrededor de un grupo de casas que un grupo de personas que viajan alrededor del mundo. Dios dice en su palabra en Isaías 40:26: «Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas». Hoy Dios quiere que levantes tu mirada y puedas ver las maravillas de Dios. Están frente a ti. Personajes bíblicos. Moisés. Tercera parte. Autoridad y rebelión. En el primer capítulo vimos cómo se llevó a cabo el nacimiento de Moisés, así como su llamado.
En la segunda parte hablamos como tema principal la ocasión en que Dios le dice a Moisés que le quitará la vida, y la manera de cómo comprender el motivo de esto lo tomamos de Éxodo capítulo 4 versículo 24 al 26, en donde inferimos que la razón primordial era el no haber circuncidado a su hijo. Y la mayor relevancia la encontramos en que la circuncisión de los menores entre el pueblo de Israel no es un simple acto o ritual físico, sino que su origen se da en base a un pacto que lleva a cabo Dios con Abraham, en donde se determina que todo israelita o todo aquel que no lo fuera, pero que hubiera sido comprado por precio, debería ser circuncidado si es que vivía dentro de la comunidad de Israel a los 8 días de haber nacido. Moisés no había cumplido ese pacto con su hijo, por lo que Dios le dice que el incumplimiento de ese pacto le traerá como consecuencia el que pierda la vida. Sin embargo, esta posibilidad se diluye en el momento en que Moisés obedece y lleva a cabo el cumplimiento del pacto de la circuncisión. Y es Séfora, esposa de Moisés, la que ejecuta la actividad, dando cabal cumplimiento y salvando de esta manera la vida de su esposo. En la misma segunda parte del estudio bíblico Moisés, hemos tratado el asunto de cómo se llevó a cabo la rebelión de los israelitas a la autoridad de Dios delegada en la vida de Moisés, así como el de una conducta inadecuada de sus hermanos Aarón y María al haber tenido celos de la autoridad y elección que Dios hizo a favor de Moisés y no de ellos, para llevar las riendas de dirigir al pueblo de Israel a una tierra nueva que les daría. Es precisamente esta parte a la que dedicaremos un poco más de tiempo, ampliando y desentrañando algunas cosas que son importantes de la rebelión llevada a cabo por sus hermanos y por otro lado por los israelitas también. De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, se define como autoridad que es un poder que tiene la autoridad para gobernar o llevar a cabo una actividad de mando que puede ser de hecho o de derecho. La autoridad se puede entender también como la potestad, facultad o legitimidad que tiene una persona para llevar a cabo actividades que impliquen mantener un orden dentro de una sociedad. Los sinónimos que podemos encontrar de la palabra autoridad podrían ser poder, potestad, mando, dominio, facultad, poderío, atribución, etc. Podrá haber muchas más, pero podemos dejarlo hasta aquí. La autoridad la ejercen las personas, nunca la ejercerán ni las cosas o los animales, siempre de acuerdo a los planes de Dios y aún dentro de la organización del hombre, las personas son los que ejercen la autoridad. Y esto se establece en lo que se debe o no hacer dentro de una sociedad. Son personas que ponen un orden y cómo hacer las cosas, vigilan que las reglas se cumplan. La autoridad pues protege y vela porque se respeten los derechos de todos. La autoridad es ejercida exclusivamente por personas, exclusivamente como ya lo había dicho, esto es, seres humanos. Pero, ¿quién es el que da autoridad a una persona? ¿Cómo nace? ¿De qué fuente nace? Que se puedan poner autoridades. ¿Quién tiene la capacidad, la calidad, el liderazgo para darle autoridad a alguien más que sea una autoridad? Cuando no existe antecedente alguno de quién detente la autoridad, o al menos no se sabe quién la detenta, o no se ha organizado como sociedad, como grupo, para establecer el esquema
Se habla entonces de que se tiene que constituir por primera vez. Estaremos en lo que en derecho se llama un constituyente y está conformado por un grupo de personas que se reúnen para crear por primera vez un orden y una autoridad que velará por el cumplimiento del mismo. Después de crear el orden y cómo funcionará el mismo, se dice que el constituyente se convierte en la autoridad constituida. Así es como se da la primera fuente de la creación de una autoridad. Hay alguien que toma las riendas de constituirla. Repito, llamado constituyente. Una vez constituido, entonces es esa misma autoridad quien toma la facultad de ejercer esa autoridad o de delegarla en alguien más. Llevado esto al terreno de lo espiritual, podemos decir que el creador del orden de todo, en todo y para todo, lo fue el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en esta calidad de constituyente se nombró a lo largo de la historia bíblica a quien actuaría en representación de la divinidad aquí en la tierra. Ahora bien, quien recibe la autorización de ser una autoridad se le conoce, como ya dijimos, la autoridad constituyente y a quien se le delega la autoridad delegada. Moisés era una autoridad delegada, ya que la recibe directamente de Dios, por lo que lo hace ser una autoridad legítima. En otras palabras, se le facultó a Moisés recibir el nombramiento de autoridad de quien estaba legitimizado para poder desarrollar la función de autoridad, siendo entonces una autoridad de derecho y no de hecho. Ahora, usted se preguntará cuál es la diferencia entre una autoridad de hecho y una de derecho. Cuando hablamos de una autoridad de derecho como la de Moisés es porque recibe la investidura de mando de quien se la puede otorgar. Después, si la recibió dicha facultad para ser una autoridad, estaremos a que el acto cubrió las formalidades legales y espirituales dentro del orden de Dios, en tanto que una autoridad de hecho son aquellos que se autonombran, nadie los autoriza y regularmente obtienen esa supuesta calidad de autoridad en base a la toma de el poder o de autoridad arbitrariamente, en ocasiones hasta con violencia. Mencionemos cómo se puede en las Escrituras encontrar un ejemplo. El rey David tuvo varios hijos. Uno de ellos se llamó Absalón. Este fue el tercer hijo de David. Era un joven bien parecido, de acuerdo a lo que dice segundo libro de Samuel, que dice: y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Acortando la sucesión de reyes en Israel para efectos de este relato, ya estaba reinando Absalón, hijo de David, en Hebrón, y el rey David reinaba en Israel. Dicho esto, con todo y que Absalón era hijo de David, sin embargo, buscó malvadamente la manera de quitarle la vida a su padre con el propósito de reinar también sobre Israel, para lo cual escuchó los consejos de personas que le dijeron cómo podía llevar a cabo el encargo de tomar el poder en Israel. Por lo que después de escuchar los consejos, el segundo consejo de una persona llamada Usaí fue suficiente para que Absalón le hiciera caso, desechando un primer consejo que había recibido o que le habían dado otra persona llamada Eitofel. Solamente como dato diré que el primero
que dio el primer consejo a Absalón por parte de Aitofel venía verdaderamente de parte de Dios. Aitofel era un personaje a quien se le respetaba mucho. Todo lo que él decía, hacía, mencionara o dijera, lo encontramos en Samuel 16:23. Y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. Absalón escuchó el consejo chafa de Usaí, trayendo como consecuencia que los siguientes acontecimientos lo llevaran no tan solamente a no poder tomar el poder, sino también a perder la vida. Así lo registra el segundo libro de Samuel 17:14. Dice lo siguiente: entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Usaí arquita es mejor que el consejo de Aitofel, porque Jehová ha ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Aquí podemos ver cómo todo está dentro de un plan de Dios. A Dios nadie puede arrebatarle una autorización para ponerse en autoridad si no es mismo Dios quien la pone o pone a la persona, y quien lo quiera hacer de una manera irregular está transgrediendo la orden de Dios, y puede ser que no solo la transgresión, sino también poder perder la vida. Por lo tanto, Absalón se abocó a perseguir a David y querer quitarle la vida. En el camino se encontró con los siervos de David, a los cuales persiguió tratando de alcanzarlos. Absalón se transportaba sobre un mulo, el cual en su recorrido pasó por sobre las ramas de un árbol y tuvo un accidente al cruzarlas. Segundo libro de Samuel 18:9 dice: y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Al quedar mal herido Absalón y colgado de la encina, los siervos del rey David, y concretamente Joab, aprovecharon el momento para quitarle la vida. Segundo libro de Samuel 18:14 y 15 dice: y respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio del encinar. Versículo 15. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. La muerte de Absalón causó dolor al rey David, independientemente de saber que Absalón murió en el intento de perseguirlo para quitarle la vida y poder reinar sobre Israel. Esto es tomar la autoridad. Aquí podemos ver cómo el amor del padre hacia un hijo, con todo, y que trataba de causarle a Absalón un daño a su padre, siempre el amor de un padre estará presente para conducirse con sus hijos, sabiendo que el mal actuar de un hijo no debe llevarlos a los padres a dejar de quererlos. Ese fue el caso del rey David. Ahora bien, también debe ser el actuar de una autoridad impuesta por Dios, sea que no haya una relación familiar, sea que hayan sido ajenos a una relación familiar, siempre también deberá haber un cúmulo de sentimiento favorable hacia aquella persona a quien en un momento dado
pretende quitarle la autoridad que Dios le ha dado a un líder, porque debe ser parte de una actitud que, si bien es cierto, no es aceptada por Dios, ni tampoco debe ser aceptada por la autoridad o el líder que se le ha delegado. Tampoco debe ser que se debe de odiar a una persona o tomar una actitud en contra de esta persona. Ese es un claro ejemplo de cómo se pretendió ser autoridad de manera arbitraria y violenta. Por lo tanto, de haber tomado la nación de Israel, él hubiera sido recibido como una autoridad de facto, esto es, de hecho y no de jure o de derecho, ya que nadie le estaba otorgando la facultad de ser rey, sino mediante la violencia, incumpliendo las vías formales y solemnes como sería haberlo nombrado el rey, o en este caso, el mismo Dios eterno. Recordemos, ¿qué es lo que Dios establece respecto a las autoridades que Él nombra? En Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Cuando Dios pone a una persona en autoridad, prácticamente se vuelve imposible que otra persona pueda tomar el lugar sin que esté de por medio la autorización de Dios. Pero ¿qué pasa con aquellos que quieren detentar tomar la autoridad que tiene otra persona impuesta por Dios, como fue el caso de Absalón frente a su padre, el rey David? Primero, estarán actuando en rebelión. Regularmente son personas que tienen un problema interior o un trasfondo psicológico que los hace actuar de esta manera. En el caso de Absalón, él tenía un resentimiento contra su padre, ya que sentía que no le mostraba amor hacia él. Ese era un primer reflejo hacia la gente de cómo se comportaba Absalón de esta manera contra su padre David. Sin embargo, a mi parecer, había otra razón o había otro elemento que se le atribuye. Yo pienso que Absalón actuaba de esta manera porque tenía un problema, padecer de ansias de poder, ya que no se satisfacía el ser rey de Hebrón, sino que quería gobernar sobre todo Israel, sin saber que su actitud iba en oposición a lo establecido por Dios. Segundo, en toda rebelión está implícita la oposición. Esto es, no solo no está de acuerdo quien está puesto en autoridad, sino que el rebelde se opone a todo lo que la autoridad dice, olvidando que dicha autoridad es impuesta por Dios. Así encontramos en Romanos 13:2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Tercero, quien se revela a la autoridad de Dios o a la autoridad delegada por Dios en una persona tendrá dos consecuencias. Haya o no alcanzado su objetivo, pero se dará por el simple hecho de llevar a cabo acciones de rebelión. Recuerde que estamos hablando en el ámbito del orden de Dios. Tenemos entonces un inciso A. Habrá un castigo. Tarde o temprano, su actitud tendrá el pago de sus propias acciones, incluida la posible traición de quien le apoye a querer obtener esa autoridad o ese poder, y que obviamente será una autoridad dentro de un mal actuar. En mi tierra se dice que el que a hierro mata, a hierro muere. Pero también veremos como inciso B que quien lleva a cabo una traición
de querer detentar el cargo de autoridad no nombrada por Dios será un estigma que llevará por toda su vida, será como un cargo de conciencia, lo quiera o no reconocer. No podrá vivir en paz sabiendo que su subconsciente le recordará su mala actitud. En Romanos encontramos en capítulo 13:5, por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Ahora vayamos al caso de Moisés. Recordemos que Moisés tenía dos hermanos, Aarón y María. Estos hermanos empezaron a murmurar en contra de Moisés. Aquí me da margen para expresar que la rebelión en contra de la autoridad impuesta por Dios se puede dar por hechos o por expresiones. En el caso de Moisés se dio en la modalidad de expresiones por parte de sus hermanos María y Aarón. Ellos pensaron que estaban al mismo nivel de la autoridad de Moisés, lo cual no era así. Pero es común perderse en la ubicación y en el grado de autoridad cuando hay rebeliones. Por lo que es bueno siempre tomarse una pastilla de Ubicatex cada 2 horas por 8 días. O tomar jarabe rodillón, esto es, arrodillarse ante Dios y que le quite todo sentimiento malsano. Es broma, lo de las pastillas, mas no lo del arrepentirse y orar. En el libro de Números, capítulo 12, 1 y 2, María y Aarón hablaron en contra de Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Versículo 2, y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. ¿Puede notar cómo Aarón y María dijeron una verdad a medias? Ya que expresaron que Dios también trataba con ellos en temas espirituales. Pero lo que les dice Dios no es negar lo dicho por ellos, pero lo que Dios hace es aclarar la intensidad y las formas de tratar entre Moisés, a diferencia como era el trato con ellos, por lo cual los ubica en su exacta dimensión. Números 12:6 en adelante. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. Versículo 7 de Números, capítulo 12. No así a mi siervo Moisés, quien es fiel en toda mi casa. Versículo 8. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Recuerda lo que le dije del castigo? Pues bien, María sufrió en carne propia un castigo de su rebelión por parte de Dios. En el libro de Números 12:10, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. ¿Y se acuerda de lo que mencioné de la conciencia? Pues en Números 12:11 dice, y dijo Aarón a Moisés, ay Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Su conciencia le redarguía, sabiendo su mal proceder. Recordemos que Aarón y María eran sus hermanos mayores, por lo que todo parecía suponer, al menos por parte de ellos y nadie más, que se merecían un respeto y un estatus mayor, y su justificación
era recriminarle al menor que la mujer que tomó por esposa era de origen etíope, esto es, una africana, la cual descendía de la línea de Cam. Y si bien es que tenían razón de cuestionarle su casamiento como hermanos mayores, fueron más allá y entraron en cuestiones o en cuestionar su ministerio y la obra que estaba haciendo de Dios, llevándolo a desubicarse y desconocer la autoridad de Dios en él, por razón de pensar que su autoridad familiar les autorizaba. Otros tantos que se rebelaron contra la autoridad de Moisés fueron Coré y todos los que le apoyaban. Me explico. La corriente de rebelión contra Moisés se dio por dos grupos que aparentemente estaban en armonía con las asignaciones dadas por Dios. Por un lado, un grupo perteneciente a los levitas, quienes estaban en una posición autorizada por Dios para ejercer los deberes espirituales dentro de la comunidad o la congregación de Israel. Y por otra línea estaba Datán y Abiram, quienes eran hijos de Rubén, quienes eran parte fundamental de representar la dirección en lo humano en medio de Israel. En el libro de Números 16:1 en adelante dice: Coré, hijo de Isaac, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, versículo 2, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Versículo 3, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Aquí viene algo muy interesante, más para los que están puestos en autoridad que de aquellos que se rebelan contra la autoridad de Dios y sus servidores escogidos por Dios. Es obvio, la consecuencia de lo que les pasaría a estos rebeldes era obvio. Estaban actuando bajo una consigna que no era correcta. Por lo tanto, ante esa forma y ante esa consigna, no habría nada bueno que pudiera sucederles, sino al contrario, muy seguramente cosas negativas para sus vidas. Es obvio, la consecuencia de lo que les pasaría a los rebeldes entonces, por lo que no tomaré demasiado espacio para decirlo. Ellos perderían la vida. En el libro de Números, capítulo 16, 20, 21, 27, 28, 30, 32 y 35 versículos, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, versículo 21, apartaos de medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Versículo 27, y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Versículo 28. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Versículo 30. Mas si Jehová hiciere algo nuevo,
y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Versículo 32. Abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Versículo 33, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Versículo 35, también salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Después de estos acontecimientos, podría pensarse que les quedó claro a todos los hijos de Israel que deberían mantener un respeto a la autoridad de Dios y a sus representantes en la vida de Moisés y Aarón. Sin embargo, ¿qué creen? No fue así. Vea lo que dice Números 16, versículo 41, 46, 48 y 49. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Versículo 46, y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová. La mortandad ha comenzado. Versículo 48, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Versículo 49, y los que murmuraron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos de la rebelión de Coré. Por último, diré, para dar por terminado el estudio, Dios siempre respaldó a aquellos que fueron puestos por Él en autoridad. Sin embargo, hay algo importante que debo mencionar. Está el lado del que ha sido puesto por autoridad, porque ya hemos hablado de quien ha faltado al respeto a la autoridad impuesta por Dios. Pero, ¿qué podemos decir de los que detentan la autoridad? Pues por lo que respecta, que deberán siempre comportarse a la altura de lo que implica su liderazgo. Estar puestos en autoridad es un privilegio. Es algo que uno debe estar eternamente agradecido que Dios lo haya elegido. Obviamente para haber sido puesto en autoridad. El estar puesto en autoridad será algo que se dio entre Dios y la persona. Es un privilegio. Dios lo respaldará siempre, pero entre usted y la congregación o las personas sobre las que están bajo su autoridad, también debe de actuar con el liderazgo que se representa. Por lo que he de decir, cuando Dios puso en María la lepra, inmediatamente Moisés estuvo dispuesto a pedirle a Dios su misericordia a favor de ella. Y Dios lo oyó, y después de unos días la lepra desapareció. Cuando se dio la mortandad y murieron 14,700, no murieron más por la intervención de Moisés, quien pidió a Dios la detuviera. Cuando Adán y Eva pecaron, toda la humanidad quedó destruida y desechada de estar frente a la gloria y presencia de Dios. Pero Dios buscó un camino de salvación para la humanidad y lo hizo a través de Jesucristo, quien ha sido puesto en autoridad, ya sea una autoridad constituyente o una autoridad constituida. Recordemos, Padre, Hijo y Espíritu Santo fueron autoridades constituyentes, pero
El Hijo, siendo una autoridad constituyente, pasó a ser una autoridad también constituida. Por lo tanto, en su calidad, consideró también tomar parte en el plan de Dios para abrir un camino al acceso a la eternidad por parte de todo aquel que quisiera caminar con Dios. Así encontramos, pues, que esa autoridad siempre se debe manejar con una actitud responsable. Por ejemplo, siempre se debe de interceder por aquellos que Dios ha puesto a su cargo, aunque aquellos sobre los que estén en rebelión se tiene que pedir para que Dios tenga misericordia de ellos y cambien su actitud. Eso es lo que tendrá que hacer una autoridad, interceder para que cambien su actitud rebelde. Porque esa es la otra cara de la moneda. Si está en autoridad, se está en autoridad porque se está sobre mayor responsabilidad. No queda más que orar porque ninguno se pierda. Predicarles para que reciban guía de Dios. Consejería para que tengan presentes caminar junto al Padre Celestial y tomen buenas decisiones. Interceder en oración para detener la ira de Dios contra los que se rebelan en contra de su palabra. Pedir a Dios sanidad por la congregación que Dios le dio y que esté pasando por momentos de dolencias o enfermedades. Apoyar a los que están más necesitados en medio de la congregación con ayuda social, si es que están en necesidades de recursos económicos. Y así podría seguir, pero para cerrar este estudio diré que no deje de orar y leer la palabra de Dios para usted mismo, porque el respaldo de Dios frente a terceros, frente a usted, está probado bíblicamente. Pero un día tendrá que dar usted cuenta de por qué Dios lo puso como autoridad frente a los demás. Porque el rasero de Dios es el mismo para todos. Bendiciones.